un alimento de rápida absorción que pueda tener esa cantidad de carbohidratos y entrenar. Y de ahí la reposición. No sé si ahí me dejé entender mejor, Solimar, la idea. Entonces, los tiempos de comida no están establecidos, sino todo depende de tu deportista. Tienes deportistas que entrenan 2 veces al día, tienes un deportista que entrena una vez, tienes un deportista que entrena una hora, tienes un deportista que entrena 4 horas, tienes un deportista que el día martes se entrena dos y el día jueves se entrena una vez. Entonces, todos van cambiando y de acuerdo al horario armas las estrategias, ¿no? Pero sí es importante recalcar que primero se calcule el timing, que es lo que le vas a dar en el antes, durante y después con lo que te queda es lo que repartes en el día para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, para las meriendas, o dependiendo cuántas comidas hagas. No sé si ahí me deja entender mejor, Solimar. Sí, profesor. Y en el caso que haya en el deportista hay una suplementación con proteína, ¿también se añade el timing? ¿Y en qué momentos? Porque a veces no se especifica en qué momentos se está suplementando con proteína. Es que la proteína, y eso lo vamos a ver más adelante, si uno compara los estudios, no hay mucha diferencia en que lo consuma antes y después. Yo, por ejemplo, yo la considero después, y hay una razón, porque casi todas las proteínas son fuentes lácteas. Entonces, si eres una proteína entera, lo que puedes ocasionarle es una indigestión o malestar. O sea, yo sé que no todos somos intolerantes, pero prefiero que no le pase nada, así que le doy después. Yo le puedo dar antes si quiero, sí, pero como casi todos utilizan sobre leche, en realidad igual tiene rezagos lácteos, entonces para mí es más importante darle después. Y prefiero priorizar carbohidratos antes de entrenar. Ahora, todo tiene ese sustento de conocerlo, porque es como que tú armaras tu estrategia en campo, es como que tú haces que tu deportista arme esa acción. Ahora, si tú le das y el deportista dice que no lo va a poder hacer porque se sintió pesado, porque no lo pudo hacer, etcétera, 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 tú te adaptas. Una vez tenía un deportista que me dijo, Darío, no va a comer nada, no me da más, no funciona. Ok, ¿qué utilizamos? Desde el primer momento del entrenamiento comenzó a utilizar rehidratantes. ¿Por qué? Porque el hidratante tiene electrolitos y tiene azúcar. Y tomaba cada cierto tiempo para poder mantener la actividad. Y así ya tal vez no consume su pre, pero inicio con rehidratantes desde el inicio. A pesar de que no es un deporte que necesite, pero esa forma de trabajo es la que ya tú vas adaptando. Eso ya es un tema de adaptabilidad. No es un tema que se encontrar en los libros, son estrategias nutricionales. Y es lo que trabajamos nosotros. ¿Cómo vas a tener mejores estrategias? Conociendo el deporte, conociendo lo que estás buscando y qué es lo que se busca en esa persona, ¿no? No sé si ahí está más claro para todos. No sé si hay otra pregunta más respecto a ello. Listo. Yanira. Sí, buenos días. Había dicho que entonces debería ser carbohidratos complejos, pero sin añadirle alimentos grasos, pero sí con proteínas. ¿Y cómo más Eh, o menos podemos ver cuál es la porción o la cantidad de cada? Bueno, sí, sí está la cantidad, pero bueno, esa es la pregunta, creo. claro, sí te entiendo, Yanira, tranquila. No nos basamos en que sean complejos. Son de índices glicémicos medios a bajos, lo que se recomienda antes de entrenar. No se recomienda índices glicémicos altos porque los picos de glucosa bajan demasiado rápido. Entonces, antes de entrenar son índices glicémicos moderados a bajos, más que sea complejo, porque si tú incluyes complejo estarías dando fibra y si le das fibra estarías quelando la absorción. Y eso no significa que no se le dé fibra, sino que en ese momento de entrenamiento, y lo recalco porque ya me ha pasado que una vez un alumno me dijo, profesor, usted dijo que no se le da fibra al deportista. Y yo le dije, no, no se le da en ese momento de entrenamiento, porque quela la absorción. Ahora, ¿puedo combinar grasas con carbohidrato? Sí, porque puedes hacer que se disminuya la absorción, pero hay que saber utilizarlo. Es decir, si le vas a dar unas 45 minutos antes o 30 minutos antes, normal. Pero si tú le vas a dar algo antes o no está acostumbrado a consumir eso, ahí sí cambia la cosa. Pero se recomienda trabajar con índices glicémicos. Así ya no quedamos en nada y también con el conocimiento que ustedes tienen, ¿no?
Entonces ya no es que tenga fiebre, mira, y si la lechuga, uy, no, no le vas a dar lechuga porque no tiene fuentes de carbohidratos. Entonces, si tiene, pero es muy poco, es muy voluminoso. No quiero que esté lleno, quiero que tenga carbohidratos. Por eso hablaba de porciones pequeñas. Espero haber llegado entonces al mensaje. Antes de entrenar 25 a 30 gramos, el tiempo lo pueden decidir ustedes durante, solamente si la actividad dura más de hora y media más. Y después se le da 1,2 gramos por kilogramo de peso. En el durante y el después se utilizan carbohidratos de alto índice glicémico. Ahí sí puedo darle lo que ustedes buscan. Bebidas hidratantes, geles, bueno, el tema de azúcar es un tema porque si alguien se queda diciendo, ah, solamente es carbohidrato, no, hay como varios tipos de carbohidratos simples y cada tipo tiene una biodisponibilidad diferente. Y de acuerdo a la absorción que se tenga y el deporte que se necesite, sí puede cambiar mucho. Entonces, ahí me dejo al menos con que el tema de carbohidratos está bien. Entonces, azúcares simples, frutas en algunos tipos y fuentes de absorción súper rápidas. Ahí sí se limita las grasas y se limita las grasas y la fibra. ¿Por qué? Porque esto limitaría la utilización de esos carbohidratos y enlentecería, entonces ahí sí cambia la dinámica. No sé si me dejo entender ahí para todos, ese es más o menos el punto. Ahora, con esto yo no estoy diciendo una obligación, pero sí hay una adaptación que le debo dar al deportista para que podamos tener más claro este aspecto. ¿Sí? No sé si hasta acá todo claro, alguna pregunta, alguna duda. Ok, ¿sí? Profesor, sí, solo para aclarar, entonces durante el pre, durante y el post-entreno no se recomienda la fibra. Como fuente, claro, como parte principal. Más que todo es que eso depende de la adaptabilidad. Si ustedes buscan unos papers, por ejemplo, de índice glicémico, que me parece muy interesante que lo puedan buscar, el índice glicémico es muy diferente. Ay, no quiero meter la pata. En nutrigenémica y nutrigenómica hay un aspecto interesante en el cual se van a dar cuenta que, por ejemplo, el plátano es un índice glicémico moderado alto de acuerdo a la madurez y en personas diabéticas se ha visto que esto puede generar picos de glucosa alto y a otro tipo de personas picos de glucosa bajo. Entonces, no solamente es pensar de qué es el alimento, hay que conocer al deportista porque alimentos de índice glicémico bajos pueden ser que picos altos y sientan malestares. Entonces, eso no, también no lo debemos dejar de lado, ¿no? Sí, se limita la fibra por la absorción y la digestión, ¿no? Más que todo, en estos momentos. ¿Sí? Listo, entonces paso al siguiente. A ver, acá está. Listo. Uy, esto de aquí. Mm, ok, entonces, esto es lo que les había dicho, los factores que influyen. Un tema importante, la cocción, la preparación, y no solamente la que tenga, sino la preparación. Es diferente dar un jugo que dar que dar una fruta picada. No es lo mismo consumir harina de trigo que trigo, entonces es diferente, entonces eso también ayuda bastante a entender esos aspectos, ¿no? Entonces los índices glicémicos suenan bastante, algo más profundo sería la carga glicémica también para poder entenderlo, pero también queda en todos un punto, ¿no? Entonces el entrenamiento juega un rol importante y en el tema de las proteínas, yo me traté de no ser tanta amplitud, porque el tema de proteínas hay muchas controversias, ¿no? Sobre la cantidad, si debo darle la mínima cantidad del RDA o le debo dar una mayor cantidad de proteínas. Bueno, la literatura es clara, ¿no? El tema de consumir más proteínas es por la demanda o recambio, ¿no? Hay estudios, el estudio que necesitamos de 0,83 gramos por kilogramo de peso es la mínima cantidad de proteína que se necesita. Eh, pero a ver, haz una dieta de 4.000 calorías con 0,83. Me gustaría que lo hagan. Es muy difícil. Entonces, lo que se habla no es porque solamente la dieta se desequilibre, pero también hay que tener en cuenta que nuestra dieta en general es muy alta. Se habla que la cantidad debería ser de alto valor biológico, una cantidad adecuada está dentro de los rangos de los deportes. Hay recomendaciones importantes y se recomienda que
no dar más de 2.4 gramos por kilogramo de peso. ¿Qué significa eso? Si yo veo una persona que consume 2.4 y le doy más, se ve que no hay diferencia en incremento muscular. Entonces, con 2.4 es el límite. Hay unas referencias que dicen 2.5, otras 2.2, entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, las proteínas, y creo que eso es claro, ¿no? Si yo les hago una pregunta para hablar de esto, ¿el almacén de carbohidratos en el cuerpo cuál es? Músculo. ¿Alguna idea? Ah, el almacén de carbohidratos, ¿cuál es en nuestro cuerpo? ¿Cómo almacenamos los carbohidratos en el cuerpo? Glucógeno. Glucógeno, que tenemos muscular y hepático. Grasas, terminen triglicéridos. Triglicéridos, ácido graso. Triglicéridos, ok, perfecto. ¿Y cómo almacenamos proteínas? Tengo entendido que no almacenamos proteína como tal. Exacto, Sofía. Gracias. Ese es un tema importante resaltarlo así gigante. No almacenamos proteína. Y hay una razón importante por la cual no almacenamos proteína. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe por qué no almacenamos proteínas en el músculo? En el cuerpo, discúlpenme. ¿El cuerpo sintetiza? Porque el cuerpo no sintetiza específicamente los aminoácidos esenciales. Por eso es que no almacenamos. Nunca piensen que el músculo es una reserva de proteína. Es un error muy común por parte de las personas. Y al contrario, se ha visto que cuidar la masa muscular tiene un beneficio mayor a la salud más que perder grasa. Entonces, mientras más cuidemos la masa muscular va a ser importante. ¿Cuándo se pierde masa muscular? En dietas menores a los requerimientos básicos de la persona. Entonces, si yo quiero mantener a una persona estable, denle la mínima cantidad de proteína que necesita. Si no buscamos eso, y a veces eso he visto con las dietas hipocalóricas, que a veces los hacen de extremas, o sea, ahí no hay el problema. En los deportistas, se ha visto que para poder entenderlo, una cosa es la cantidad total. O sea, yo requiero 80 gramos de proteína, ¿no? 84, vamos a decir que pesa 70 kilos, 1.2, que es lo que le corresponde por su deporte. De estos 84 gramos de proteína, si yo saco un pedacito, esa cantidad pequeña se llama dosis. Se dice que la dosis efectiva para generar síntesis de proteína, o sea, la cantidad de proteína que yo consumir en un tiempo de comida mínimo, está en 20-25 gramos. Entonces, si mi almuerzo, mi merienda, mi desayuno, tiene que tener una dosis, debería ser entre 20 y 25 gramos de proteína. Ahora, eso arma a que deba saber cuánto tengo y cuántas dosis efectivas hago. No sé si me estoy entendiendo, por favor, coméntenme. Si yo tengo 84 gramos, significa que no es que todos los tiempos de comida, sino hayan dosis efectivas de 20 a 25 gramos de proteína. Y eso genera el mecanismo se llama estímulo anabólico. Entonces, eso ayuda bastante. Hay estudios que dicen 40 gramos, pero todavía faltan estudios y obviamente es una cantidad inmensa de proteína, ¿no? Entonces, si una persona requiere una cantidad, aquí están algunas referencias con algunos deportes. Estos son para deportes de equipo y combinación con fuerza, potencia y resistencia. Eh, y eso es justo lo que les decía, ¿no? El éxito de los planes no está en que le den más comida, sino en tiempos adecuados, en horas, que más o menos son de 3 a 4 horas los lapsos, y que tengan dosis efectivas de proteína. Ahora, estas dosis efectivas de proteína, tenemos que tener en cuenta que no es que tenga que tener todos los tiempos de comida, sino es que al menos, y aquí está una recomendación, ¿cuántas dosis mínimas? Se recomiendan de 3 a 4 dosis de dosis efectivas, es decir, en los 20-25 gramos, y el resto puede ir variando. Si ya tienes más cantidad, por ejemplo, en que pesa 80 kilos y que requiere 1.2, que son 196, ya puedes armar 4 dosis efectivas y las restas de comidas pequeñas, meriendas o alguna comida adicional, tiene una comida pequeña, ¿no?
Esa es la forma, ¿no? Entonces, para yo poder ganar masa muscular, porque a veces es una idea, al menos estos son 5 puntos claves. Fuerza y comer, o sea, necesito comer siempre, es un tema muy clave. Garantizar el consumo proteico entre las dosis necesarias, no es necesario dar menos cantidad, tampoco es mucha, sino dentro de los rangos necesarios. Hacer dosis con dosis óptima, es lo que les había dicho. Hay un rango, para que no se me confundan, 20-25 gramos, suficiente. Antes o después de entrenamiento, garantizar el consumo proteico. Es un tema importante. Por eso dice antes o después. No es un tema importante que después de entrenar sea la proteína. Puede ser antes, pero si ya viste antes, no lo dejas después. Por eso les digo, o sea, no hay un tema diferencial. Preferir proteínas de alto valor biológico. Ahora hay tema con los vegetarianos y los veganos, pero en general se puede llegar con los vegetarianos, pero hay que saber sus limitaciones. Sí se puede, pero toma un poco más de tiempo. Y en las grasas se recomienda un requerimiento entre 25 a 30%, 0,8 a 1,2, son las dos. O sea, las grasas deben estar entre 25 a 30% en la dieta o que los rangos estén en 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Si, por ejemplo, yo tengo 1,3 o 1,6 gramos por kilogramo de peso de grasa y está en 25%, con el 1,6 no cumple la recomendación, pero si está entre 26% de grasa en la dieta, cumple. Entonces, en las dietas basta que uno de los dos se cumpla y vamos a decir que hay un rango adecuado, ¿no? O sea, o es por porcentaje o es por gramos por kilogramo de peso en grasa, ¿no? Y eso ayuda bastante, ¿no? En las vitaminas, así de sencillo, no hay un requerimiento incrementado. Se dice que hay que darle la cantidad suficiente. Ahí sí hay nutrientes que se pueden perder con facilidad. Hierro, calcio, vitamina C, vitaminas del complejo B y vitamina E. En el sudor se pierde sodio, potasio, magnesio, hierro y zinc. Entonces, la idea es que no falten. Y a veces cuando se armen los planes, lo más común es no tomar en cuenta lo general, que es para tener hierro, tener calcio, tener vitamina C, etcétera, ¿no? Acá hay un cuadro que podemos observar, es un cuadro general sobre los nutrientes claves y cuál sería su relación. Y voy a armar un ejemplo sobre el cálculo, ¿no?, que se tiene, ¿no? Entonces, acá tengo uno primero con su energía. Algo que yo les enseño a mis estudiantes es que primero deben entender que los deportistas no entrenan igual todos los días. No puedo pensar que todos los días, creo que ya hay 2 o 3 personas que hicieron ese mismo recálculo en las clases, ¿no? No todos los días se entrenan igual. Entonces, este es un caso de una paciente mujer de 20 años que entrena 2 veces al día, 2 veces por día, de lunes a viernes, de 7 a 10 y de 5:30 a 6:30, y los sábados de 9 a 12. Entonces, ese es su peso, su talla y su porcentaje de grasa. Yo siempre les recomiendo, yo sé que están acostumbrados a trabajar en Excel y todo, pero sería bonito que ustedes se acostumbren a esquematizar sus horarios. Por ejemplo, aquí está el entrenamiento básquet de lunes a viernes, el sábado entrena en la tarde y el domingo no entrena. Entonces, si yo estoy acostumbrado, pensaría, entonces entrena doble vez al día, entonces todos los días requiere toda la misma cantidad, y eso es falso. Este cuadro, que yo le llamo un cuadro de actividades, es como visualizar realmente dónde está. Siempre ayuda bastante hasta que te acostumbres a entender que cada día no va a consumir igual y que hay días que va a comer más o va a comer menos. Ahí pueden observar un poco y de acuerdo a las actividades que hemos visto del NAF, es lo que requiere, ¿no? En este caso, como entrenan, la primera son 4 horas y la segunda 2 horas, están con el NAF de 1,9 porque es mujer, entonces requieren esa cantidad. Y el día que no entrena, requiere 1,3 porque es el día de descanso. Entonces, miren cómo muestra. Este no muestra mucho, sí hay mayor variedad, pero sí puede darte una idea de que hay que trabajar diferencial. Hay personas, lo he visto, esto lo vi en otros colegas, que trabajan con el promedio. Es decir, todos los días 2.700, a pesar de que se deba consumir más o menos. Es interesante, pero pierdes la periodización. Entonces, es interesante ir manejando que días que necesitas más, comes más, días que entrenas menos, comes menos, ¿no? Así de sencillo.
Entonces, vamos a ir haciendo la distribución de macros del día uno, y acá pueden observar ustedes que la idea sería cuánto de carbohidrato le doy. Entonces, si me baso en los horarios, estoy hablando de 7 a 10 y de 5 y media a 6 y media, estamos hablando cerca de 4 horas, ¿no? Pero ahora, estas 4 horas de entrenamiento, si yo soy un poco más observador, me puedo dar cuenta que, como les dije, si yo considero que son 4 horas reales, estaría diciendo que todo el rato está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez sí pudiera ser una opción analizarlo, el entrenamiento real. Y el entrenamiento en estos casos es de 1 a 3 horas, son de 6 a 10. Y ahí viene el tema, ¿no? Si yo lo pongo en 4 horas, son 240 minutos, pero si lo hago a un entrenamiento real, el entrenamiento real fue de 168 minutos. Y los rangos es de 6 a 10. Entonces, si yo tengo los rangos de 6 a 10, yo lo hago como si fuera un termómetro. O sea, ¿cómo puedo hacer o entender esto? Donde 6 es cuando entrena muy poco y 10 cuando entrena mucho, pero para este ejemplo. Así que si yo analizo un poco más, pudiera entender como que esto de aquí es como va entrenando 1 a 2 horas, 2 horas completas y 3 horas, ¿no? Más o menos para que se den una idea, ¿no? Entonces ya más o menos me voy dando cuenta por dónde voy. Ahora, profesor, ¿cómo sé que tal vez no es 8, 8.5? Es que eso va a depender mucho de lo que tú tomes decisión, porque tú le puedes dar lo que tú vas a desear, pero no necesariamente va a ser efectivo. Y eso ya te lo va a dar dando el conocimiento, la técnica, la toma de decisiones, la experiencia, para poder saber, ¿no? En este caso le he puesto 8, porque son 2 horas y media casi. No le di, profesor, pues no le dio 10 porque está haciendo muchas horas de entrenamiento. Es que en realidad también hay que conocer el deporte, el MET, hay que conocer la actividad. No vas a comparar un entrenamiento de básquet con un entrenamiento a ver, de levantamiento de pesas. Son diferentes. El otro tiene más desgaste que el otro. Tal vez sí necesito más cantidad de energía, pero es diferente porque acá sí hay un gasto mayor. Entonces, más o menos esa idea vamos, ¿no? Ahora, no significa que con eso limito o doy menos, sino es que por rutas energéticas sabemos qué deportes necesitan más carbohidrato, hay otros que requieren menos, hay otros que requieren más de lo normal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con eso me sale un 61%, que más o menos me sale 466 gramos de carbohidrato. En las proteínas, los rangos recomendados para este tipo de deporte son de 1.2 a 1.7. Ahí depende mucho, no funciona tan igual como los carbohidratos, porque en realidad te van a decir que el básquet se requiere 1.6, algunos dicen 1.7, 1.5 también lo he encontrado, pero aparte de eso hace gimnasio, o hace doble entrenamiento. Entonces, ¿cómo haces? ¿Le das más, le das menos? Ya eso depende mucho de ti. Si uno busca la bibliografía, la recomendación es de 1.6 para básquet específico, y así para cada deporte hay algunas recomendaciones individualizadas. Solamente les he mostrado que casi nada está como un valor absoluto, siempre está como rangos. Entonces, si está dentro del rango y está cuadrando tu dieta, va bien, ¿no? Entonces, ese es un buen punto para tomar mejores decisiones. Aquí importa la cantidad de carbohidratos y después de ahí viene el timing, ¿no? Aquí están las grasas, por ejemplo. Cumple, está dentro de los rangos 1.56, se pasa más de lo que necesitaba, pero el porcentaje está en los rangos, así que vamos bien. Entonces, con esto termino los macros y tengo una mejor visión del tema. Ahora, el deportista va a necesitar consumir también un timing, y a eso le llamamos periodización. La periodización es cuando yo manipulo las ingestas, especialmente de carbohidratos, proteínas y suplementos, según las fases, ¿no? O sea, si entrena más, tal vez en este periodo solamente le doy 30, pero tal vez en la siguiente base ya no le voy a dar 30, le voy a dar 60. Y hay otros días en que tal vez no le voy tanta cantidad como si lo estoy haciendo en un momento. Entonces, todo esto sirve para adaptar fisiológicamente la recuperación y rendimiento del deportista, ¿no? Por eso es que la sincronización estratégica de la alimentación con los ciclos de entrenamiento van a buscar optimizar el rendimiento, recuperación y adaptar fisiológicamente al deportista. Entonces, yo tomo eso en consideración, voy a darme cuenta que voy a tener mayor efectividad al momento de hacerlo, ¿no? Y acá están los tipos de periodización. El high carb, o sea, altas cantidades de carbohidrato; low carb,
para favorecer adaptaciones metabólicas que se pueden buscar en ciertos tipos de deportes, como por ejemplo, es lo que les decía, yo puedo dar low carb, que es menos del 50% de cantidad de energía, pero no le disminuye el timing, o el timing lo utilizo y lo voy adaptando. La distribución de proteínas, por ejemplo, las dosis efectivas, eso de ahí es un tema de periodización, y el uso estratégico de los suplementos, creatina, cafeína, betalanina, o sea, o nitratos, o sea, eso ya depende mucho de cómo lo vamos a optar. Ese de ahí te da el éxito. Entonces, como observas, eso de aquí es un tema muy importante, ¿no? ¿Qué diferencias puedo tener también? Es que en el caso de la planificación personalizada genera mucho más impacto en deportistas individuales. Natación, lanzamiento, levantamiento de pesas, o sea, deportes de una sola persona. Pero cuando trabajamos en deportes de equipo es diferente. Por eso es que cada un punto yo les había hablado. Cuando yo hablo de un deporte de equipo fútbol, no hablo de un futbolista, hablo del equipo. Y eso ahí cambia la idea. La logística es más flexible porque es individualmente, pero en el campo de deportes de equipo es más cronograma, más grupal. El monitoreo es directo en el atleta, en el caso de los deportes de equipo requiere mucha coordinación porque es un grupo grande, son 22, 24 personas, y la educación alimentaria es importante, ¿no? O sea, aquí la educación es una clave dentro de la nutrición deportiva, ¿no? Y acá ustedes pueden observar el cuadro de prioridades. Primero están las calorías, luego siguen los macros, los micronutrientes, los timings y frecuencia, y al último están los suplementos. Entonces, no debo pensar que los suplementos son el eje. A veces, ya, consumir proteína no importa y estoy bien. Falso. Esto de aquí depende mucho de las estrategias nutricionales para poder alcanzar el objetivo principal, ¿no? Y dentro de todo lo que se veía, me pidieron un tema de ICE, ¿no? O sea, disculpen, de suplementación. No, ya sabía. Faltan como 4 diapos que están, creo, de los que les mandé a ustedes. Porque le había añadido, no sé si me equivoco, mientras va descargando. Eh, Hay un cuadro que les había dejado sobre, creo que está en sus diapositivas. Em, Déjenme ver. Quiero confirmar. Sí, hay un cuadro en sus diapositivas que ustedes tienen que son organismos avalados. Creo que lo puedo compartir. No sé por qué perdí la diapo, creo que no lo guardé. Yo estoy en otra laptop. A ver, ventana. Mm, A ver, aquí está. A ver si lo puedo compartir grande. Aquí. Mm, No sé por qué no me deja, pero ya. Dentro de los que ustedes están en sus diapositivas, eh, hay un cuadro que es este, pero antes de eso hay uno que dice organismos avalados. Y eso le dejo de información para que ustedes los puedan buscar. Eh, lo que pasa es que suplementación, y es un tema, pertenece a lo que se conoce como ayudas ergogénicas, que no solamente es suplementación, es más aspectos. Hay entes, o bueno, entidades que tratan de visualizar o tratar de mostrar a través de investigaciones, o sea, de un juicio de expertos, cada institución tiene sus expertos dentro del ámbito, que generan como líneas en donde determinan, de acuerdo a los expertos, sus estudios propios de ellos o estudios en general, qué tanto evidencia tienen sobre los suplementos. Si tienen evidencia, o sea, que se puede decir si funcionan, otros que tal vez sí, algunos dicen sí estudios, otros dicen no, entonces como que están en controversia, pues se quedan como que tal vez sí tenga, como tal vez no. Y el último, que es el C, que es el que no tiene. Los tres entes son el Instituto Australiano del Deporte, la ICE, la ISSN y el Comité Olímpico Internacional. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que es la ISSN, el COI y el ICE. Para mí el ICE es una forma muy didáctica, actualizada de revisar, hasta lo pueden buscar por internet y tienen un apartado de suplementos con información para profesionales y tanto para deportistas, entonces lo pueden revisar, es un tema muy interesante. Ahí les dejo los cuadritos. Eh, También es un tema de saber si debo o no utilizarlos, porque en el deporte, a diferencia de otros,
A diferencia, por ejemplo, de estética, de gimnasio, yo le puedo dar cualquier suplemento. En el caso de deporte, no, porque hay un tema que se llama doping, y eso es un tema muy común. El deportista busca buscar riesgos de contaminación en suplementos, por lo cual utilizamos suplementos que tengan avales, ¿no? Y uno de los avales, tampoco está abajo también en el otro, que es el doping. No sé si pueden ver la diapositiva ustedes. Hay un cuadrito que les dejé sobre la WADA y hay uno que dice Choice. Disculpen si no lo proyecto. Hay un check ahí que se llama Choice. Ustedes pueden revisar, entrar a choice.org, creo, si mal no recuerdo. Y hay todo un apartado que se actualiza anualmente sobre los suplementos, las marcas, cuáles tienen, cuáles pueden encontrar ese aval que te indica que al menos esos han sido testeados y no ha habido contaminación o no hay contaminación. Eso te ayuda bastante a veces cuando trabajas con deportistas y no saber qué recomendarles, porque ahorita hay muchos en el medio y hay marcas que no van a estar, y es normal, porque no todas las marcas están testeadas y tampoco es que esté tan regulado los suplementos, ¿no? Entonces, más que todo con ello, ¿sí? Entonces, en forma de conclusión, la planificación dietética debe ser individualizada según disciplina y momentos del entrenamiento. El uso de ayudas ergogénicas requiere fundamentación científica, conocimiento y evaluación de riesgos. El nutricionista deportivo tiene el rol clave en optimizar el rendimiento sin comprometer la salud ni la integridad del entrenamiento del deportista, que es el punto más importante. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda. Creo que hay un ejemplo ahí general de todo, pero creo que no sé si con esto llegué. Espero crear más dudas, que es lo punto clave, ¿no? Dudas me refiero porque este tema es muy amplio. No vamos a aprender, no vayan a pensar que en 2 horas y media que hemos tenido de conversación vayan a alcanzar todo lo que existe, ¿no? Pero creo que sí, la mayoría. No se trató de dar puntos que pueden investigar. Dime, Pierina. Sí, buenos días, profesor. Una consulta, por ejemplo, en la parte de preentreno y postentreno, usted había indicado que se le puede dar proteína una sola vez, ¿no? Ya sea en el pre o en el post. Mi duda es si, por ejemplo, si le doy, por ejemplo, en el post o ya sea en el pre, necesariamente tengo que alcanzar una dosis, o sea, mínima efectiva, o sea, tengo que llegar a esos 20 o 25 gramos, o de Claro, repente ese es el puedo ideal. dividirlo. Por ejemplo, Bien. le puedo dar, por ejemplo, no sé, 10 y luego 15 en post, o sea, ¿se recomienda así o cómo necesariamente lo trabaja? Yo te daría este ejemplo para que lo puedas entender. Imagínate que necesitas comprar algo que está a 2 soles. Entonces tú dices, entonces primero me dan un sol en la mañana y un sol en la tarde. Con un sol voy a comprar algo de 2 soles. ¿Lo podré hacer? O buscando lo que es. Ya, más o menos sé lo que estás diciendo. Me refiero que la dosis efectiva es que en ese pequeño tiempo, en ese tiempo, llegues a esa cantidad. No que en el tiempo, sino en que en ese momento llegues a esa dosis efectiva. Entonces, si tú lo partes, ya no hay dosis efectiva, porque estás en dos momentos diferentes. Sí, sí, compré. Y una consulta, o sea, ¿siempre en el post-entreno necesariamente tengo que llegar a dosis efectiva? ¿Es lo más recomendable? En todo tiempo de comida se recomienda. Lo que pasa, voy a presentar unas diapositivas que tengo, porque yo ya sabía que me iba a extender un poco y no sé si estoy bien con el tiempo, porque no estamos haciendo nada de práctica todavía, eh, pero creo que puedo mostrar ahorita. Tengo acá unas diapositivas que puede complementar lo que les digo. Denme un segundito para que me puedas entender. Em, lo que pasa es que en la planificación dietética yo debo estructurarlo. O sea, si yo solamente lo divido, ahí es donde vamos a tener problemas. A ver, creo que lo tengo acá. A ver, denme un segundito. Porque sí lo puedo dibujar, pero como estoy con la laptop, no se va a entender muy bien. Creo que esta es, a ver. A ver, pues, aquí, mientras se va abriendo. Lo que pasa, y mientras voy abriendo mi documento, cuando hablo de dosis efectiva, hablo de que en un momento en general, tú tengas esa cantidad necesaria. No sé de grasas.
Es que eso, todo esto en general, por ejemplo, en los cursos de nutrición deportiva, que bueno, los que yo puedo impartir, es todo un tiempo. Mm, un día, ay, no, no. Aquí está. Creo que esto puede ayudar a entender más la dosis. Vamos a ver si lo puedo compartir. Mira, esto de aquí creo que puede abrir un poco más el panorama que tienes. A ver. Mm, mm, Disculpen si no las comparto. Ve. Entonces, yo ya acá ya tengo mis carbohidratos, todo. Cuando yo hago proteínas, normalmente esto es lo que hemos dicho, ya sea la cantidad, todo, pero tengo que analizar cuánto es la cantidad de dosis efectiva. Este es un ejemplo con la dosis efectiva que es de 0.25 a 0.3. Entonces, cuando yo antes de pensar en dosis debo saber cuántos tiempos de comida hay. Entonces, en este caso, como entrena de 7 a 10, los tiempos de comida están el preentrenamiento, el durante, el post, la merienda, el almuerzo, la merienda, el pre, el post y la cena. Entonces, ¿cuántos tiempos de comida tengo? Tengo varios. 2, 6, 8, 9. Ahora, no puedo pensar que el pre es, uy, no, muchas veces come, sí, pero eso pre es poquito y el durante también es poco. Son como opciones pequeñas que me dan lo suficiente para ese momento. Eso es lo primero que tengo que entender. La dosis efectiva dice, y es lo que estaba repitiéndoles, la dosis efectiva recomienda tener de 3 a 4 dosis efectivas en el día de 20 a 25 gramos. Entonces, lo que tengo que armar sería, por ejemplo, en este caso, sería el post, el almuerzo, la cena y el post. Entonces tengo 4 de dosis efectiva que son 80. El resto de tiempo le puedo dar 10, 12, 5, 3. No sé si ahí me dejé entender mejor con la idea que me estabas haciendo la pregunta. Sí, sí. Es que como en la gráfica que tiene se ve bien distribuidos los tiempos de comida, ¿no? Entonces creo que se aprecia mejor para... Sí, sí, no lo coloqué porque timing es más complejo. Es hablar de varios aspectos, igual que carbohidratos. Carbohidratos también tiene timing. Y yo esas líneas que he hecho, yo trabajo mucho con líneas, le llamo líneas de tiempo, por ejemplo, justo en la gráfica que vieron de una subida y bajada que cuando no le das suficiente cantidad, se me ocurrió que era más fácil si lo graficas. Porque a veces los chicos le colocaban y decían, profesor, su post-entrenamiento es a las 10 de la mañana y no come hasta la 1 de la tarde. Yo le dije, ¿por qué le das tanto tiempo? El post-entrenamiento no es un alimento que calma el hambre. El alimento de post tiene la finalidad de recuperar. Es pequeño, no es voluminoso y no es que va a calmar el hambre al deportista. Después del post, termina y a la hora debe estar comiendo. Y eso justo es lo que le va a dar digamos, el aporte. Entonces, la comida principal no es el post, es la merienda, que esa sí es una comida que va a tener la grasa, la proteína, lo que tú le prepares. No sé si ahí me dejo entender. ¿Sí? Sí, profesor, y una consulta. El tema de grasas, por ejemplo, sí es más recomendable en los tiempos principales de comida, que son almuerzos, cena. Pues, ajá, exacto. Era de ese tiempo. No sé si hay alguna otra duda, alguna consulta más. Sí, profesor, pero para confirmar nomás lo que dijo. Entonces dividimos los tiempos de comida, desayuno, merienda, almuerzo, cena. Eso es una cosa totalmente aparte de Del pre, timing. durante y post entreno. Exacto. Ajá. Okay. Ahora, ojo, hay temas importantes. Los pre no son fundamentales. Por ejemplo, si yo ahí leí un desayuno a las 8 de a las 6 de la mañana y va a entrenar, tal vez me pueda ayudar, pero no es un pre, ojo, el desayuno.
tal vez es un alimento, lo que debo darle es un alimento más pequeño, más mínimo, con 30 gramos, para que se den una idea que son dos intercambios, el tema de carbohidratos. Estamos hablando de un plátano, por ejemplo, estamos hablando de dos panes o dos rebanadas de panes. Podemos hablar un pan con mermelada, por ejemplo, para llegar a esa cantidad. Uy, pero son carbohidratos simples, ahí viene el tema. ¿Cómo llegamos a eso sin subir? Una mezcla de índices también puede ser bastante interesante. Y todo depende de cómo te organices. Si tú te organizas en estos tiempos para poder alcanzar y maximizar, no hay problema. Todo depende de la organización y eso es lo más importante, ¿sí? Cuando sea planificado y tengas los horarios, los tiempos así, va a funcionar. Y eso es lo importante en el tema de deporte, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta más, alguna duda más. Pamela, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. Yo quería preguntar algo aparte, que era sobre la suplementación. Es que yo he visto en muchas ocasiones que usan la creatina y yo quería saber en qué deportes son principalmente más utilizados. O sea, hablando de deporte como tal, porque es un tema que siempre veo de que he visto deportistas que toman la creatina porque dicen que les ayuda a la energía, les ayuda a que la fatiga muscular se reduce y también lo que he leído. Y entonces yo quería saber en qué tipos de deporte quizás podría ser efectivo, porque eso es algo que a veces no llego a entender, porque sé que en algunos deportes puede servirles más y otros como que es innecesario quizás. Más que no sé, lo que pasa es que la creatina tiene una facilidad para participar en todos los tipos de deporte. Si me hablas de creatina, lo primero que tienes que hablarme es de rutas energéticas. Hay tres rutas energéticas: la fosfagénica, la glucolítica y la oxidativa. La fosfagénica se da en actividades que duran menos de 10 segundos, de alta intensidad. Normalmente se le llama anaeróbicos, alácticos. Luego siguen los glucolíticos, que ya no dependen de esta cantidad, sino son netamente fuentes de carbohidratos. Se llaman glucolíticos o anaeróbicos lácticos. Y la última, que comienza a partir de los 2 a 3 minutos, que se llama oxidativa o aeróbico. Entonces, tienes que entender que para saber si es efectivo o no, debes ver si necesita. Para deportes que se utilizan mucho, son deportes explosivos o de fuerza, principalmente. Se utilizan deportes que demande una utilización de explosividad, porque la creatina está en la primera ruta, que es la mayor fuente de energía, pero por poco periodo de tiempo. Ahora, también se ha estudiado que la creatina tiene eficiencias es decir, en mejorar el estrés, la capacidad oxidativa, o sea, la capacidad de utilizar los otros macronutrientes, reducir el impacto de pérdida de masa muscular durante el entrenamiento, ya que se vuelve fuente energética. Entonces, la creatina no es que te dé energía. La creatina lo que hace es que tu cuerpo tenga disponibilidad de energía para hacer la actividad. Yo que consumo creatina, no es que voy a tener energía, no es que puedo hacer más. No, lo que sucede es que tu músculo va a comenzar a almacenar más creatina. Al almacenar más creatina, tu cuerpo tiene capacidad de hacer más trabajo y por ende mejoras. También hay relación sobre el incremento muscular con la creatina, pero lo que sucede más es que la creatina, al consumirse, te permite entrenar más. Es como decir, yo consumo creatina y cargo 10 kilos. No, yo no consumo creatina y cargo 10 kilos. Consumo creatina, ahora voy a cargar 20. No es que no funciona así. Tú vas a cargar lo mismo, porque no tiene nada que ver con la fuerza. Lo que va a hacer es que si tú puedes hacer 12 repeticiones, te va a permitir entrenar mejor esas 12 repeticiones y hacer otro entrenamiento más. Y no es que te hizo ser más fuerte, sino es que al entrenar más, tu cuerpo se adapta y por lo tanto mejoras en el entrenamiento. Por eso se da como energía indirecta, ¿no? Más o menos algo así es lo que funciona. No sé si ahí te deja entender mejor, Pamela. Y depende mucho que tanto conozcas el deporte, porque hay entrenamientos en deportes que van a necesitar fuentes de creatina y a pesar de que no son principales, en su entrenamiento sí lo necesitan y hay otros que no. Entonces, hay que más o menos a ese punto va. Sí, me dejó un poquito más claro que ayuda a que tenga mi cuerpo más disponibilidad de energía, más no que aumente la fuerza, que eso es algo que Ajá. más o menos me tiene controversia. Y sobre Y o sea, es sí por tengo, acumulación, O sea, el efecto de la creatina se ve por acumulación de creatina, no como un efecto directo. No es que yo consuma y ya tengo esa disponibilidad de energía ahí, no es
acumulación, consumo diario, consumo diario, consumo diario. Sí, entonces, o sea, en sí tendría mejor, digamos, eficiencia o mejor efecto, digamos, la creatina cuando es un deporte de duración de menos de 10 segundos, o sea, como que de potencia. Eso es lo que Ujú, entendí. claro, pero este es en competencia. Pero en entrenamiento, el Sí. entrenamiento no dura 10 segundos, dura varias veces. Entonces tienes que saber qué es lo que está haciendo. Un poco Sí, conocer el deporte, pero funciona en casi todos los deportes. ¿Ah? Si tú ves todos los beneficios que tiene en realidad, la creatina está en casi todos los deportes. Tiene relación con nivel cerebral, porque también almacenamos una cantidad, cierta cantidad de creatina en el músculo, en el cerebro y los testículos. Una pequeña parte, el 95% está en el músculo. Entonces, en realidad, hasta darte precisión ayuda. Entonces, es uno de los suplementos más utilizados. Casi se utiliza en todos los deportes. Ahora, dependiendo a qué es lo que buscas, ya es diferente, ¿no? Pero casi todos los deportes utilizan creatina. ya, muchas gracias, profesor. Me queda un poco más claro. No te preocupes, Pamela. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Carol. Sí, profesor, disculpe por el bombardeo. Es que también no me quedó claro una cosita que era de... Habíamos hablado pues de que los tiempos de comida eran distintos en el caso de los tiempos normales, ¿no? Tiempos normales con el preentreno, durante y postentreno. Entonces, si es un deporte competitivo y como volviendo a eso de que estaba esta persona en déficit o superávit, ¿no? Cualquiera de los dos, los agregados de 300, 500 y 1000 calorías para el aumento de serían durante los tiempos normales de comida regulares. Y no No te tendría que entendí, no te entendí. ¿En déficit, aumento o no, no te entendí? en ¿O déficit o hablas sobre...? superávit, o sea, en cualquiera de los Ah, dos ya, casos. ya está bien, ahora sí. Ajá, o sea, Ya ahí mira. tengo que respetar, ¿no? Ajá. Mira, para darles una idea, y creo que está en esta área porque estoy presentando, no le he colocado, a ver, déjenme ver. Ay, no sé qué pasa con mi compu, será porque está con batería baja ya. A ver. Lo que pasa es que los timings de carbohidratos tienen cierto uso, ¿ya? Creo que acá lo tengo para mostrárselo. Una imagen bonita está, creo. No, la preparé para otra clase. Mm, Sí. Miren, en el timing de carbohidrato, creo que está. No. Creo que lo puedo explicar en esta gráfica. Ya. Cuando tú das un post-entrenamiento, tu finalidad es recuperar glucógeno. Si tú no le das un post, significa que no es que no se recargue, sino es que no se va a recargar tan rápido. Entonces, si yo, por ejemplo, no tuviera, voy a poner aquí, este entrenamiento de aquí, yo no le doy post y como suficiente cantidad de carbohidratos durante el día, al día siguiente voy a estar bien. Pero si yo no doy carbohidrato, no sé si ¿se observa mi computador? ¿Se observa los cambios que estoy haciendo? Sí se observa. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, si yo le quito, como le decía, pero ahora yo tengo que entrenar después y yo no le doy carbohidratos después de entrenar, sí afecto, porque tengo un lapso de 4 a 6 horas en recargo de 85% de glucógeno. Entonces, en realidad hay veces en los cuales los timings son condicionales, pero lo que sí no es condicional es quitar. Por ejemplo, si tengo un entrenamiento de 3 horas, yo no le puedo quitar el pre y el durante. A pesar de que piense que va a generar más energía, no es el fin. Porque si yo no le doy algo durante, siendo 3 horas, porque ya no quiero que consuma carbohidratos, sí le estuviera afectando, porque estaría priorizando perder peso que entrenar. Yo necesito que optimice. Pero tal vez si ya no sé qué entrenar hasta el día siguiente, tal vez ya no le doy un post de carbohidratos y solamente le doy proteína. Más o menos eso es el ejemplo, ¿no? Yo le explico que el post de carbohidrato depende de lo que buscas. Si buscas mejorar tu rendimiento, si buscas generar pérdida de grasa o buscas generar el objetivo de recuperación, porque son 3 puntos claves. Así que cuanto más conozcas, pues yo les digo, no es que pueda resolver todas sus preguntas, porque
alguien me dijera en qué condiciones debo darle. Es que debes conocer las rutas energéticas, debes conocer bioquímicamente y fisiológicamente la adaptabilidad, la flexibilidad metabólica. Si tú me hablas de pérdida de peso, me estarías hablando de oxidación de grasas, bioquímica. Para que se oxiden las grasas, si yo consumo carbohidratos, aumento la insulina y por lo tanto bloqueo la lipólisis. Entonces, si yo tiendo eso como premisa, obviamente cuando yo quiera hacer ese efecto no voy a encontrarlo. Entonces, es imposible que yo pueda pensar que si como algo antes de entrenar, voy a maximizar uso de grasas. Pero un deportista donde más oxida grasas, que es el EPOC posterior al ejercicio, es en las horas de no entrenamiento. Así que esos ya son temas más complejos, no solamente es de dar o no dar, sino conocer flexibilidad metabólica, FatMax, tiempo de intensidad de entrenamiento para oxidar mayor cantidad de grasas, bioquímicamente qué utilización tiene, diferencias metabólicas en cada persona que entrena y no entrena, o sea, son muy complejos. Y no porque sean difíciles, sino que creo que no nos alcanzaría el tiempo para explicar todo eso. Mi observación que te doy, si te interesa eso, busca sobre temas de FatMax, que es un tema interesante, el tema de oxidación bioquímica de las grasas, porque eso te ayuda bastante a entender intensidades de ejercicio relacionadas a la oxidación de grasas, porque lo que buscas en una pérdida de peso es perder grasa, y para eso existen tipos de entrenamiento y actividades que estimulan la pérdida de grasa, como por ejemplo los HIITs. Los HIITs son entrenamientos de 30 minutos que no gastas tanta energía, pero posterior a ellas sí elevas la oxidación de grasas. Y si tú consumes carbohidratos en esas horas, bloqueas. Algo así funciona. Entonces ya es una estrategia nutricional más que decirte no le des o sí le des. No sé si te llegué a explicar más ese punto. Claro, me ha dado la guía de cómo encontrar la respuesta. Gracias. Ajá, no te preocupes. Listo, chicos. No sé si hay otra pregunta más, y si no, creo que empezamos con la práctica con los 40 minutos que nos quedan. Salimar. Profesor, bueno, justo me estaba dando cuenta que la distribución de macros en los valores porcentuales no son exactos, sino van a depender del gramo por kilo de peso, ¿no? O sea, primero se tiene que establecer un rango dentro de la elección, ¿no? Que nosotros Y tengamos, luego es como que de atrás para adelante, se podría decir, porque no hay valores, Ujú. porque nosotros Exacto. puedo decir que para de otras prácticas hemos estado acostumbrados a poner valores exactos. Nos dan un rango de 20 a 25 del valor calórico total, ponemos 20 o 25, no nos establecemos en un 22, un 21 o un 23. Esto no se da en deportistas, entonces. Sí y no. Lo primero que tienes que entender es que lo que te indica es los gramos por kilogramo de peso, pero no debes romper las recomendaciones generales. No porque quieras darle 8 te va a salir 75% de carbohidratos, ¿no? Lo normal en deportistas en carbohidratos es de 50 a 70, que son los rangos, en proteínas de 10 a 25 y en el caso de grasas va de 25 a 30, lo que hemos estado observando. Entonces, ahora, cuando digo proteína de 25 no es que siempre se vaya a dar, sino son rangos. Si las proteínas te dan a 12, 14, está bien, porque estás dentro de los rangos. O sea, mientras tú mantengas la estabilidad, se llama estabilidad de la dieta, ¿no? O sea, también tiene que tener una lógica, no es que vaya así nomás, ¿no? Vasco de los dos, pero quien manda principalmente es los gramos por kilogramo de peso. Ah, me dice 50, 70, pero lo normal está hasta 60, que es lo normal y me sale 60, 58, 61. Ah, está bien. No es que lo deba corregir a 60. Más o menos ahí para que te guíes, ¿no? Y no te confundas. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? No sé, Carolina. Carolina, sí, sí, la profesora. Sí, sí, Eduardo, estoy Sí, aquí. no sé si continuamos la Sí, parte práctica y ya acabé la parte teórica. Creo que resolví bastantes dudas ahí en los chicos. sí, está bastante interesante y con la consulta de los estudiantes, pues para que les quede un poco más claro, ¿no? Entonces sí, puedes continuar, por favor, Eduardo. Listo, ok, entonces continúo con la... A ver, voy a ver la parte práctica. Mm,
Entonces, no sé cuántos grupos hay, debía haber preguntado, Sí, son pero 8 grupos. 8 grupos. Ya. Yo he dejado 4 ejercicios, todo está bien. Entonces, para no hacernos tanto, grupo 1 y 2, caso 1, grupo 3 y 4, caso 2, grupo 5 y 6, caso 3, y grupo 7 y 8, caso 4. Cada deporte es interesante. Antes de que se vayan a preparar, y verdad, no estoy compartiendo, antes de que vayamos a planificar o algo, primero considerar 2 cosas. Eh, lo interesante es que la guía de práctica está como los pasitos a paso, entonces para que no se pierdan, ¿no? Entonces, estimar, utilizar las fórmulas, les he dado las recomendaciones generales para que se den una idea de lo que hemos hablado. Hagan su cuadrito siempre, se llama tabla porcentual de distribución de macronutrientes, igualito como lo han estado trabajando antes. Eh, Acá sí les hablo de la periodización, que ahora lo voy a explicar, que también lo vimos, y el timing, ¿no? Cuánto le doy a pre, cuánto le doy a post, y el menú, que voy a elegir una sola vez. Y como se han dado cuenta, para hacer el get hay varios días, entonces yo recomiendo que elijan un día de entrenamiento. Entonces, acá están los ejercicios propuestos. Entonces, antes de empezar a calcular, averigüen un poco sobre ese deporte. Son, no sé cuántos son, 4 o 6 personas. Vayan buscando sobre, por ejemplo, el primer caso es atletismo de fondo, de tiempo y marca, natación, deporte cíclico, están los estilos, vean, fútbol femenino, mujer, y el otro es ciclismo, ¿no? Entonces, para darse una idea. Así que la idea es ir calculando y para que no se vayan tan difícil, a veces es como que no nos dan tantos casos, les puse características, ¿no? Sobre qué es lo que se usa, qué características tiene, qué objetivos se está buscando, eh, el tiempo de entrenamiento, muscularmente cómo está, o sea, características propias del deportista y que ustedes puedan entender más o menos la idea, ¿no? Ahí hay características propias, así que sí me gustaría que lo analicen y como grupo estructuren, ¿no? Yo solamente necesito una planificación por un día eh, y el resto está aquí, ¿no? Vuelvo a repetir, el primer paso en el caso de periodización es saber qué voy a buscar. Mayor carbohidrato, mejor recuperación. Ahí está en sus diapositivas, también se los di, analícenlo, por eso tienen que conocer la parte fisiológica y lo que se está buscando el deportista y con eso y lo colocan. Y el otro es el timing, ¿no? Primero hago mi línea, ubico el entrenamiento, a partir de ello encierro, uy, profesor, los almuerzos tienen que ser a la 1 y entrena a las 2, no, o sea, tú tienes que armar tu horario para que cuadre con todo y que tu comida no le influya al entrenamiento o viceversa, ¿no? Que tu comida no vaya a afectar el rendimiento. ¿Sí? Todos son deportistas, así que la parte esa de si hace actividad o no, se lo vamos a saltar porque era una parte de conocimiento general para todos. ¿Sí? Eso es más que todo. Empezamos a resolver. Creo que nos queda todavía algún tiempo. Voy resolviendo dudas por este medio. Cualquier duda, consulta, estoy acá atento. ¿Sí? No sé cómo se distribuye en Carolina el tema virtual porque justo hoy día nos tocó virtualmente y me hubiera gustado estar presente allá, de paso saludar a mis profesoras, ver la escuelita. Pero no sé, ¿hacen salas? ¿Mantienen aquí? Se va a tener que hacer sala, las 4 salas, ¿no? 8. Usualmente, profesor, sí se trabaja por grupos, pero justamente en esta práctica, tal como le había mencionado semanas anteriores, para que usted lo lleve a cabo, la práctica. Es decir, Ok. todo en una sala general, ya que usted va reforzando, ¿no? Eh, cada duda que tenga en el desarrollo de cada caso. Todos Ok. nos vamos a mantener en esta sala. Ah, ya, gracias por la aclaración, Carolina. Entonces, empezamos. Yo me quedo aquí, voy a estar atento a resolver cualquiera de sus dudas o cualquier pregunta que tengan. Creo que ya los dividí igual los casos, o sea, no sé si está bien o trabajamos. Yo lo trato de dividir así para que
tengan cada uno un poco de búsqueda y se puedan ir entendiendo. ¿Ok? Sí, más bien un tiempo para, a ver, son 11:30, un tiempo Para agruparnos. a los estudiantes que con la teoría que ya se había dado con anticipación, ellos ya vengan al menos trayendo bueno, los casos ya resueltos y acá reforzar, ¿no? Y con lo que usted ha brindado la teoría, pues ya les quedó un poco más claro. Al menos ahorita lo que podemos hacer es darle un tiempo de, no sé, de 15 minutos para que ellos vayan, pues, viendo los casos y en 15 minutos, pues, empezar con cada caso, ¿le parece? Ya está bien, me parece bien. Ujú. Como para poder reforzar. Igual que quiere que tengan una duda en el medio, igual me va preguntando. Yo voy resolviendo. Claro, ya. Listo. Sí, profesora. Sí. Mi grupo que se comunique por teléfono conmigo para coordinar. Ah, bueno. Ya, a ver, chicos, el grupo de la profesora, ¿algo quiere coordinar con ustedes? Por favor. Ok, estoy atento. Si no quieren prender su micro, pueden escribirme, igual voy a estar atento. Por el chat les voy a escribir en mi grupo.